Hola, buenas tardes. Nos estamos conectando para nuestro vivo de cada jueves, conversaciones con voluntarias. Este jueves estamos muy contentas y muy entusiasmadas las voluntarias porque vamos a tener como invitada a la doctora María Eugenia Azar, mastóloga, miembro del servicio de mamas de nuestro hospital. Así que nos honra muchísimo su presencia. Vamos a esperar un poquito que se unan más personas. Estamos viendo que se van uniendo y le vamos a mandar la invitación a la doctora. Esperamos unos minutos a que se unan más personas. Ahí se van uniendo. Hoy vamos a conversar con la doctora María Eugenia Azar, mastóloga, miembro de la unidad funcional Mamas de nuestro hospital, Hospital Rofo. Octubre es un mes muy especial, mes de concientización sobre el cáncer de mama, por eso nos pareció muy importante poder contar con la presencia de la doctora. Vamos a esperar unos minutitos más. Ahí se están uniendo el resto de las voluntarias, Marga, Moni. Aprovechamos también para comentarles que todas las preguntas que tengan o las dudas las pueden canalizar y las pueden escribir. Así les consultamos a la doctora Gabriela y se está uniendo nuestras voluntarias. Bueno, vamos a invitar a que se sume a la doctora. Le mandamos la invitación. Hola. Hola, doctora. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, ante todo, muchísimas gracias en nombre de Voluntarias Rofo por participar y por aceptar nuestra invitación. Nos pareció muy importante en un mes como es octubre poder conversar y poder transmitir información tan importante como tiene que ver con el cáncer de mama y la prevención. Y si bien octubre es el mes de concientización, nos parece importante desde su trayectoria y su experiencia el poder llegar y el poder un poco difundir, que no sea solamente un mes, sino el hábito y la importancia de tener en cuenta los controles. Seguramente, sí. Bueno, primero agradecerte, Ale, y a todo el voluntariado del ROFO por la labor que hacen a diario. Y es un gusto estar charlando así como en el living de casa con ustedes y poder charlar de estas cosas que nos pasan a las mujeres en este mes tan especial de la concientización del cáncer de mama, pero sabiendo, como vos decías recién, que no se trata solo de un mes, sino de una vida de controles y de acompañar a tantas mujeres que pasan por esto, que ustedes lo hacen muy bien. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, nos gustaría que se presente porque nos acompañan no solamente personas del hospital, sino también de otras organizaciones o bueno, gente en general, entonces nos gustaría que se pudiera presentar. Bueno, sí, mi nombre es María Eugenia Azar, soy médica cirujana, ginecóloga, mastóloga, trabajo desde hace muchos años en el Instituto Ángel H. Roffo en el departamento de mastología. Mastología funciona en el Instituto Roffo como un servicio independiente, en muchos otros lugares depende de gineco o de cirugía. En el ROFO es un servicio independiente porque tiene mucho volumen de atención. De hecho, es uno de los servicios que más consultas anuales tiene.
por eso la importancia de que exista como servicio independiente. Acá nos preguntan, ¿qué es la mastología? Si pudiera explicar un poquito. Sí, bueno, como les decía que los tumores de mama, ya sean benignos como malignos, son muy frecuentes, hubo necesidad de crear una especialidad que se dedicara solamente al estudio y al tratamiento de las mamas. Entonces, hay cirujanos generales que son mastólogos, ginecólogos que son mastólogos, pero es una subespecialidad que se creó hace unos cuantos años justamente para dedicarnos casi en forma exclusiva a la patología mamaria, porque el cáncer de mama y la patología mamaria en general es muy prevalente, es decir, que hay muchos casos, no solo en la Argentina, sino en el mundo, y por eso necesitábamos de alguien que se dedicara especialmente a este tipo de patologías. Excelente la explicación, muy bien. Y hablando de los controles y los cuidados, ¿cuáles serían los estudios que las mujeres sí o sí deben tener en cuenta y no deben dejar pasar cada año? Bueno, primero que nada hay uno que está bastante descuidado y no se lo menciona, pero yo creo que es muy importante porque eso deben hacerlo todas las mujeres desde que empiezan en su adolescencia, que es el autoexamen mamario, es revisarse las mamas, eh, en las mujeres que todavía menstruan, los primeros días después de la menstruación, que es cuando la mama está más blandita, mirarnos frente a un espejo, observar si hay alguna simetría, algo que nos llame la atención. Eso nos va a ir primero permitiendo que reconozcamos cómo es nuestra mama normal y cuando aparece una pauta de alarma, hacer la consulta pertinente. Mirar, después revisarnos las mamas, palpando a mano llena y después con los pulpejos de los dedos toda la mama en sentido horario, como si fueran las agujas del reloj, y eso nos va a permitir detectar alguna anomalía. Eso debo hacerlo siempre. Las mamás deben enseñarle a sus hijas a palparse sus mamas, sobre todo para que empiecen a reconocer cuál es la nodularidad normal. Cuando uno se toca la mama, al principio encuentra un montón de cosas, después empieza a reconocer cuál es la nodularidad normal de la mama y si aparece algo distinto lo va a poder detectar. Eso siempre, desde que tengo 12, 13 años hasta el día que me muera, debo hacerlo. Cuando me baño, en el momento que me quede cómoda. Después ya, cuando uno avanza en edad, nosotros decimos que a partir de los 40 años se debe hacer una mamografía anual. Se aplica también ecografía. En general en la Argentina estamos acostumbrados a pedir el combo de mamografía y ecografía. En otros países se pide solo mamografía y solo ecografía en casos de mamas muy densas, pero nosotros decimos mamografía y ecografía anual a partir de los 40. A veces pedimos lo que se llama mamografía de base a los 35 y si esta está bien, empezamos con el control anual a partir de los 40. Si uno tiene antecedentes familiares de primer grado llamamos madre, hermanas, familiares bien directos con cáncer de mama, mis controles deben empezar 10 años antes de la edad del cáncer del familiar. Es decir, si tengo una mamá que tuvo un cáncer a los 40, tendré que empezar a los 30. Si los tuvo a los 45, empezaré a los 35. Después, si ya hay es una paciente que tiene muchos antecedentes familiares y que está estudiada genéticamente y tiene una mutación genética, o yo pienso que tiene altas chances de tener una mutación genética, ya implica un seguimiento especial que es con resonancia magnética. Pero si no, para la población general, que es la gran mayoría, es una mamografía a partir de los 40 años. Excelente. Y hablando de, porque bueno, los controles, digamos que sería una de las claves, pero también hay otros factores que tienen que ver con la prevención. Sí, ¿Cuáles serían los indicadores o los factores que tenemos que tener en cuenta para tratar de prevenir el cáncer de mama?
Bueno, por supuesto que esto que hablamos de la mamografía en realidad no es prevención, sino es diagnóstico temprano. Bien. Uno, para prevenir debe tomar otras conductas, que no siempre son tan eficientes en el cáncer de mama, porque en realidad vemos mujeres jóvenes, añosas, gordas, flacas, con hijos, sin hijos. Lamentablemente el cáncer de mama es muy frecuente, es el cáncer más frecuente en el mundo, y el principal factor de riesgo es ser mujer y cumplir años, y eso no lo podemos evitar. Sí podemos bajar el riesgo con algunas cosas. Por ejemplo, haciendo actividad física, tratando de no tener sobrepeso. La grasa es una gran usina de estrógenos. La gran mayoría de los tumores de mama son lo que se llaman hormonodependientes, son sensibles a las hormonas. Entonces, después de la menopausia, sobre todo, las hormonas se acumulan en el tejido graso. Entonces, tener menor tejido graso nos ayuda. Por lo tanto, hacer actividad física nos ayuda también. Hay que tener muy en cuenta el tema, los anticonceptivos orales aumentan un poquitito el riesgo, lo importante es no tomarlo muy prolongadamente después de los 40 años. En mujeres jóvenes no aumenta mucho el riesgo, pero después a medida que vamos avanzando en edad puede aumentar ligeramente el riesgo. Lo mismo pasa con la terapia de reemplazo hormonal de la menopausia. Se sabe que las pacientes que son usuarias por más de 5 años de terapia de reemplazo hormonal tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de mama, por lo tanto nuestro consejo siempre es a las pacientes que tienen menopausias muy sintomáticas que traten de utilizar, obviamente que no tengan cáncer de mama, la menor dosis posible en el menor tiempo posible para calmar los síntomas, pero no hacer terapias prolongadas como se hacían años atrás. Otra cosa que favorece y que previene es tener niños a edad temprana, es decir, la maternidad a edad temprana cada vez más raro porque cada vez se posterga más la maternidad, pero tener hijos jóvenes mejora el riesgo, lo mismo que las lactancias, así que todas esas cosas son como para fomentarlas. La lactancia, la nuliparidad suele ser un factor de riesgo. Entonces, bueno, son cosas que podemos ir modificando. Pero digamos, de lo Bien. que más fácilmente podemos modificar es el tema del consumo de grasas y el aumento de peso y el consumo de alcohol también, y básicamente eso, y si es posible, no realizar terapia de reemplazo hormonal. Perfecto. Acá me preguntan por los quistes mamarios. Bueno, los quistes mamarios son una patología benigna, a veces bastante molestos, pueden ser grandes, chiquitos, no aumentan el riesgo de cáncer de mama, pero a veces yo me toco un bulto y es un quiste y me puede hacer consultar. A veces son mamas muy densas, llenas de quiste, por lo tanto requiere un seguimiento de mamografía y ecografía más exhaustivo, pero a grandes rasgos el mensaje es que no aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama, forman parte de lo que llamamos displasia mamaria. ¿Y los quistes mamarios pueden requerir o no cirugía o no necesariamente? No, en general los quistes mamarios no requieren cirugía. Hay solamente un quiste que es el llamado quiste complejo, que es un quiste que tiene como una verruguita creciendo adentro, porque eso puede ser un tumor papilar. Ese es el único caso en que un quiste debe ser operado, pero la mayoría de los quistes, que son quistes simples, que son como conductitos que se tapan y se llenan de líquido, eso no requiere cirugía. A veces si son grandes y molestan, uno los puede evacuar, eso se puede hacer bajo control ecográfico o mismo en el consultorio, pero si son chiquitos, se mantienen en control y no es necesario cirugía. Bien. Bueno, y en el caso que las noticias no sean buenas y que de pronto la paciente se encuentre con un diagnóstico y haya que transmitir la información y tratar de alguna manera encaminar un tratamiento, ¿qué importancia tiene la comunicación en el rol de ustedes? Y es muy importante.
Yo creo que, bueno, primero, obviamente siempre cuando uno da un diagnóstico de este tipo, de un cáncer de mama, suele ser un golpe duro para el paciente que uno tiene al frente, pero yo siempre digo, no hay que ver al cáncer como una enfermedad mortal. Hoy detectado a tiempo, el cáncer de mama es curable en más del 90% de los casos. Eh, es raro que uno le diga a un paciente que va a la consulta que tiene presión alta que se largue a llorar. Sin embargo, si le decimos que tiene un cáncer, probablemente se largue a llorar. Y a lo mejor tiene más riesgo de morirse por una ACV el paciente hipertenso que un paciente que tiene un cáncer de mama en un estadio inicial. Hay que empezar a perderle el miedo, atravesar ese miedo que nos genera el diagnóstico de un cáncer y saber que en tanto y en cuanto lo detectemos lo más tempranamente posible, va a ser mejor mi evolución y van a ser menos agresivos los tratamientos que tenga que soportar, que no es un tema menor. ¿Cuáles son las claves que tiene que tener en cuenta una paciente que inicia un tratamiento por un cáncer de mama? Bueno, primero perder el miedo. Eso yo creo que el diagnóstico de cáncer siempre genera un terror, el pensar me voy a morir, cuándo me voy a morir, genera un montón de dudas. Ir atravesando las cosas que se nos van poniendo, no querer saber el primer día de la consulta lo que me va a pasar dentro de 10 años, porque tampoco podemos hacer los médicos futurología. Entonces, saber que voy a tener probablemente un tratamiento que va a implicar una cirugía, que a lo mejor va a implicar radioterapia, se me explicará si necesito hacer un tratamiento con quimioterapia o con endocrinoterapia o hormonoterapia y qué contraindicaciones tiene cada cosa y qué beneficios me trae hacer estos tipos de tratamiento. Y sobre todo entender que pasado el periodo de tratamiento voy a entrar en la etapa de controles y voy a volver a mi vida absolutamente normal y voy a poder seguir mi vida normal. Seguramente todos nosotros nos cruzamos con gente que ha sido operada y tratada por un cáncer de mama 10 años después, 15 años después y que continúan su vida. Que, que el diagnóstico del cáncer no signifique un estigma que nos caiga en la cabeza y que no nos lo podamos sacar nunca más. La idea es atravesar los tratamientos que tengo que hacer, pero después tratar de volver lo más posible y lo más pronto posible a mi vida normal anterior. Sí, sobre todo qué importante tener en cuenta que el miedo no sea un factor de inactividad, todo lo contrario, que bueno, que se hagan los controles y que en el caso desafortunado de tener que iniciar un tratamiento, también el ser obediente, respetuoso, el poder tener una buena también comunicación, confiar a los especialistas y a los profesionales. eh, bueno, en definitiva son ustedes los que están bien formados y con mucha experiencia. Aproximadamente, ¿qué caudal de pacientes tratan al año en el instituto? En el instituto se ven, bueno, ahora en estos tiempos de pandemia ha cambiado mucho, pero se ven entre 8.000 y 9.000 consultas anuales. Se operan entre 4 y 8 pacientes por semana, así que hay mucho volumen de pacientes en seguimiento y en tratamiento en el instituto. Y funcionamos con la unidad de tumores femeninos, o sea que tenemos los oncólogos al frente, tenemos los radioterapeutas del otro lado del jardín, el servicio de imágenes, trabajamos en equipo, que eso es lo interesante porque acá la idea es que el manejo sea multidisciplinario, está el equipo de cuidados paliativos, la psicooncóloga, justamente para ayudar a atravesar esta etapa de los tratamientos y de los temores que nos aquejan cuando enfrentamos un diagnóstico oncológico, ¿no? Bueno, justamente me están preguntando si puede explicar la intervención del oncólogo en un tratamiento por cáncer de mama.
Bueno, digamos, el tratamiento de cáncer de mama, como decíamos, es multidisciplinario. Por un lado, vamos a ser los mastólogos los que vamos a hacer su seguimiento y su operación en el caso de que requiera operación, pero después está lo que se llama el tratamiento sistémico, que es el tratamiento que nos va a servir para evitar que la enfermedad vuelva a aparecer, y eso lo hace el oncólogo clínico, ya sea con los tratamientos de quimioterapia o con los tratamientos de endocrinoterapia, leacetamoxifeno, inhibidores de aromatasa, muchas drogas que se usan para el manejo del cáncer de mama. Entonces, el rol del oncólogo es fundamental para el seguimiento y el tratamiento del cáncer de mama. Bien. Acá hay otra pregunta, es un poco amplia. Me preguntan sobre cáncer de mama y embarazo. Bueno, no es una entidad muy frecuente, pero existe. Y existe más en los últimos años por esto que mencionábamos al principio, que las mujeres hemos postergado nuestra maternidad. A los 20 años es muy poco frecuente un cáncer de mama, pero ahora que se ha empezado a postergar la maternidad y que hay muchas mujeres de 40 o más años que se embarazan, entonces ahí empieza a asociarse más la posibilidad de coexistir un cáncer de mama con un embarazo. Eh, Sabemos que no aumenta el riesgo el embarazo. Las mujeres jóvenes tienen cánceres más agresivos que las mujeres más añosas. No es lo mismo una mujer de 30 que una mujer de 80. eh, pero el embarazo no le agrava el pronóstico. Por eso nunca está indicado el aborto terapéutico, porque el aborto no mejora la evolución del cáncer. Eso hay que tenerlo en cuenta. Después, de acuerdo a la etapa del embarazo en la que esté la paciente y de acuerdo al estadio que tenga el cáncer, será el tratamiento. Eh, Sabemos que los primeros meses del embarazo no se pueden recibir tratamientos de quimioterapia, pero a partir del segundo trimestre, si fuese necesario, una paciente embarazada puede recibir tratamiento con quimioterapia, también se la puede operar, no se la puede irradiar, eso habrá que esperar al posparto, tampoco va a recibir endocrinoterapia, ni tamoxifeno, ni nada de eso hasta después del parto, pero bueno, es una entidad que ocurre, no todos los días, pero ocurre. Y también vale la pena comentarles que tampoco agrava el pronóstico de un cáncer de mama un embarazo posterior. Es decir, yo tuve un cáncer de mama y soy una mujer joven y quiero tener un hijo después que han pasado los 2 o 3 primeros años para decantar la enfermedad agresiva, puedo buscar un embarazo sin que eso me implique un mayor riesgo. Esto a veces hay que explicárselo a la gente porque muchas veces la gente tiene temor y ha habido casos de embarazos accidentales y terminan en abortos porque la gente tiene miedo de una mala evolución. No, un embarazo posterior tampoco agrava la evolución de un cáncer de mama. Perfecto. Me preguntan también por los estadios, porque usted hizo mención en algún momento a los estadios, si podría explicar un poquito qué serían y la diferencia entre cada uno. Bueno, los estadios de un cáncer, sea el de mama como el de otro tipo de tumores, son las etapas en las que se encuentra el cáncer al momento de diagnóstico. Un estadio cero es un carcinoma in situ, es un carcinoma que no tiene posibilidades de dar metástasis en ningún lado. A partir de ahí, el estadio 1 es un tumor chiquito de hasta 2 centímetros, sin ganglios en la axila. Estadio 2 es un tumor entre 2 y 5 centímetros y ya con ganglios en la axila. Estadio 3 son tumores más grandes, con ganglios más grandes y ganglios en el cuello. Y el estadio 4 es el estadio metastásico. La gran mayoría de los cánceres se diagnostican en estadios iniciales y por eso la idea del diagnóstico temprano y que yo lo detecte con una mamografía y no cuando me lo toco. La idea es la detección en estadios iniciales asintomáticos. Si yo espero a tocarme un bulto para hacer la primera consulta, seguramente ese tumor viene creciendo hace muchos años. La idea es detectarlo en un estadio cero, que a lo mejor son 3 microcalcificaciones,
o cuando es un tumorcito muy chiquito no palpable. Esos son los distintos estadios de la enfermedad. Todos tienen tratamiento y hay herramientas para todos los estadios, pero siempre va a ser menos agresivo si yo lo detecto precozmente. Bien. Me preguntan también en los casos donde hay antecedentes familiares, donde de alguna manera está el temor a que sea hereditario. En principio, ¿qué de cierto o qué considera usted si es hereditario o no? Y luego este estudio que se denomina BRCA, ¿puede ser? BRCA, sí. Sí. BRCA. Bueno, que de alguna manera también se escuchó en el último tiempo. Entonces, si podía explicar un poquito también en qué consiste y si hay alguna especie de relación entre lo hereditario y este estudio. Bueno, primero, para un poco ir despejando mitos, la gran mayoría de los cánceres de mama no son hereditarios. La gran mayoría no tienen antecedentes familiares directos, ni madre ni hermana, o si los tienen, la mamá tuvo un cáncer a los 80 años, que eso no tiene peso desde el punto de vista genético. Es decir, que el no tener antecedentes familiares no me exime de los controles. La gran mayoría, más del 60% de los cánceres de mama, son lo que se llaman esporádicos, no registran antecedentes familiares. Hay algunos pocos porcentajes que no van más allá del 10-15% que pueden ser hereditarios. Y ahí, ¿cuándo yo tengo que pensar que un cáncer de mama puede ser hereditario? Cuando la paciente es muy joven, cuando tengo una mamá, una hermana, una tía con cáncer de mama, o con cáncer de mama y ovario, o con cáncer de mama bilateral. Eso hace pensar en que pueda haber una mutación genética. Nosotros tenemos en el servicio, y ya en la mayoría de los centros se está trabajando así, alguien que se dedica a la parte de asesoramiento genético, que hace una especie de árbol genealógico y vemos tanto por la línea paterna como materna, porque a veces la gente erróneamente cree que solo heredo de parte de mi mamá y de mi papá no. De mi papá también importa. Si tengo la abuela por parte paterna también es importante, no solo del lado materno. Entonces se hace un árbol genealógico y ahí se decide, la genetista evalúa el caso y ve si necesita pedir lo que se llama testeo genético. Que puede ser esto de lo que vos hablabas, que es el testeo de BRCA, BRCA1 y BRCA2, o puede ser algún otro tipo de testeo genético de acuerdo al árbol genealógico que vea, porque a veces hay asociaciones en la familia con otros tumores y pueden estar mutados otros genes que no sean los BRCA. Y a veces uno tiene antecedentes familiares y no se detecta ninguna mutación. Eso no significa que yo no tenga riesgo ni que me tenga que dejar de cuidar. Bien. No sé si responde Me tu pregunta. preguntan qué opina de la extirpación preventiva de las mamas. Bueno, eso que se llama mastectomía de reducción de riesgo está solamente indicado y tampoco es una indicación formal por parte de los médicos, sino que puede ser una alternativa en las pacientes de muy alto riesgo, es decir, estas pacientes de las que hablamos con mutaciones de BRCA. No es para todo el mundo, ni es para la gente que tiene displasia, ni es para la que tiene quiste, ni es para la que les duelen las mamas, porque además hay que saber que si bien reduce el riesgo de cáncer de mama, no lo elimina por completo. Y la gente tiene la fantasía que es una estética de mamas y no es así. No es lo mismo poner una prótesis debajo de la glándula, por muy poquita glándula que una mujer tenga, que sacar la mama completamente y hacer una reconstrucción. No todas quedan como Angelina Jolie, hay riesgos de complicaciones de las cirugías, de necrosis de la piel, de pérdida de la sensibilidad, con lo cual son cirugías que nosotros las hacemos en pacientes de muy alto riesgo y tampoco nunca es una indicación médica, es una decisión de la paciente después de haber sido evaluada clínicamente, de haber pasado por varias sesiones con la psicooncóloga para valorar bien el riesgo.
y todo ese tipo de cuestiones. O sea, no es para indicar así de la noche a la mañana, ni para hacerla sin pensar. Bien. Otra consulta que tenemos, ¿qué ocurre en los casos que el tumor afecta al ganglio? Bueno, cuando afecta el ganglio, se saca el ganglio, a veces es necesario sacar más ganglios, hacer lo que se llama un vaciamiento axilar, a veces no es necesario, a veces con la radioterapia de la mama alcanza, si hay uno o dos ganglios solamente y no se dan unas características de una invasión muy grosera de la axila, se puede evitar el vaciamiento axilar. Eso probablemente implicará un tratamiento un poco más agresivo. Si ya tengo ganglios comprometidos, probablemente tenga que hacer quimio o algún tratamiento un poco más agresivo que si no tengo ganglios, y eso lo va a determinar el oncólogo. Bien, excelente. Bueno, aprovechamos también para decirle a ver a la gente que estoy leyendo si tienen algunas otras preguntas, que aprovechen, que nos quedan unos minutos. Acá hay una consulta, dicen, ¿es más importante ir a la mastóloga que a la oncóloga? Las dos cosas son importantes y dependen en la etapa del tratamiento que estén. Nosotros siempre tratamos de hacer un seguimiento paralelo, porque el mastólogo va a revisar una parte y el oncólogo se va a dedicar a otras partes. Después hay un momento en que el oncólogo, cuando ya ha pasado muchos años del tratamiento, le dan de alta, pero nosotros no les damos de alta nunca. El seguimiento mamario tiene que ser siempre. ¿Mm? O sea, pasará a ser el control de una mujer que nunca tuvo cáncer, que es el control semestral. Es decir, nosotros, para una paciente que nunca hizo un cáncer de mama, le hacemos un seguimiento 2 veces al año. Una vez al año pedimos los estudios, mamografía, ecografía y lo que sea necesario, y después a los 6 meses la vimos igual, sin estudios, solo para la revisación de las mamas. Para detectarlo, sí, perdón. No, este año que fue tan especial, digo, con la cuarentena y la pandemia que estamos viviendo, ¿cómo impactó eso en el servicio de ustedes con respecto, cómo se organizaron al principio con la atención, teniendo Bueno, en cuenta la premisa de que los controles y los cuidados tienen que estar? sí, impactó muchísimo, muchísimo porque bueno, la gente estaba temerosa, hubo meses que se atendió muy poco, tratamos de manejar las cosas por mail con los pacientes, indicarles que fueran a la consulta solamente los pacientes que imperiosamente necesitaban hacer los controles, las pacientes que estaban asintomáticas empezaron a postergar, pero bueno, con una cuarentena tan larga se retrasaron mucho y llegó un momento en que ya no se podía retrasar más. No es lo mismo retrasar 15 días, un mes, que retrasar 6, 8 meses los controles. Así que sí, se retrasó mucho el ingreso de pacientes al instituto, porque la gente para poder llegar al ROFO tenía que sortear un montón de impedimentos y a veces la gente termina vencida con estas cuestiones y se retardó mucho el control de salud como de otras patologías, ¿no? Nosotros los médicos, sobre todo los que hacemos oncología, venimos bregando porque se atiendan no solo las patologías de COVID, sino todas las otras patologías que no se desatiendan, que veamos la forma de combinar la atención de las dos cosas. Pero bueno, son situaciones complejas, difíciles. En todo el mundo ha pasado esto del retardo de la atención de otras patologías, como cardiológicas, como oncológicas. Esperemos que de a poco se vaya normalizando esta situación. Bien. O sea, ustedes siempre continuaron con la atención y con el servicio. Eso es importante porque a veces la gente tiene la fantasía que se suspendió, inclusive a nosotros nos han llegado desde nuestras redes preguntas, ¿están atendiendo? Y la realidad es que en ningún momento se dejó de atender. Exactamente. Por supuesto que se dejaron de atender patologías benignas, lo que nosotros llamamos segundos tiempos reconstructivos, que es el recambio de los expansores por prótesis, que pueden esperar, se dejó de hacer, se le dio prioridad a lo que era oncológico, pero sí, nunca se dejó de atender.
nunca se dejó de atender. Bien. Hay otra consulta más que dice, ¿qué son los quistes con puntos de sangre en la mama? No sé si está bien redactada la pregunta. No, no me queda muy claro qué sería eso, quistes con puntos de sangre, no sé a qué se Bueno, refiere. ¿Puede explicar un poquito más? si puede redactar un poquito más, bueno, lo, lo volvemos a formular. En Sí. tantos años, ¿a cuántos años en el instituto tiene ya? Y yo tengo, no sé, 25, 26, ya muchos, muchos, Un montón. un Un montón. montón de historias, me imagino también, un montón de pacientes. Muchísimos pacientes, es muy gratificante porque uno ve eh, justamente pacientes que vienen jovencitas, atemorizadas y con un diagnóstico de cáncer, y después a los años vienen y se casaron y fueron mamás, es muy gratificante ver gente que le va muy bien y que uno la sigue y eso es lo que tiene el cáncer de mama, que como tienen una sobrevida excelente, uno las ve y se le casaron los hijos, fue el cumpleaños de 15 de la hija, que le parecía que no iban a llegar y que se iban a morir antes, y uno ve que al poco tiempo cada uno continúa con su vida, y eso es reconfortante desde todo punto de vista. La verdad que para nosotros es un placer poder ayudar a la gente y bueno, y creemos que para eso estamos y por eso yo siempre digo que la gente tiene que consultar, que el miedo no nos paralice, que la lucha tiene que ser contra todo lo demás, contra la burocracia, contra los palos en la rueda que a veces ponen en cuanto a la atención médica en cuanto a veces los estereotipos de belleza, porque la gente se ve pelada y llora porque se me va a caer el pelo y porque qué voy a hacer, y eso es lo de menos, eso pasa y de a poco nos vamos acostumbrando, hay que acostumbrarse que las mujeres que somos tan multitasking y muy de posponer todos nuestros controles en pos del cuidado de los otros, hay algún momento en que nos tenemos que cuidar un poquito, es como cuando uno va en el avión y le dicen primero póngase la máscara a usted y después se lo pone a su hijo, si no nos cuidamos nosotros no podemos cuidar de nadie. Ese es un mensaje que hay que transmitir, porque esto de posponernos a veces tiene que ver con el miedo y a veces tiene que ver con que nos ocupamos demasiado del resto de las cosas y no de nosotras mismas, y es importante mirar un poquito hacia adentro también. Bueno, hay una pregunta más. A ver, dice, ¿puede explicar, doctora, sobre los ganglios en el cuello? Bueno, los ganglios en el cuello a veces pueden tener que ver con un cáncer de mama, la gran mayoría de las veces no. Uno tiene que pensar, si yo consulto por un ganglio en el cuello y no tengo nada en la mama, lo más probable es que ese ganglio en el cuello tenga que ver más con algo de cabeza y cuello, de tiroides, de todo lo que es la cavidad oral, de las glándulas salivales, de la parótida, un ganglio solo en el cuello, o puede ser un tumor de los ganglios, que es lo que se llaman linfomas. En el contexto de un cáncer de mama puede aparecer un ganglio en el cuello, sobre todo lo que se llama la fosa supraclavicular, arriba de la clavícula, pero generalmente ya es un estadio un poco más avanzado. ¿Mm? Bien, excelente. Bueno, vamos llegando ya al final de la conversación. Vuelvo a agradecer porque la verdad, muy clara, muy, muy profesional, pero también muy humana, con mucha claridad y con un mensaje hasta de alguna manera esperanzador, el derribar los miedos, el poder transmitir desde esta conversación, bueno, que hay muchísimas variables en cuanto al tratamiento y a las posibilidades. Así que, bueno, en nombre de Voluntarias Rofo, estamos muy contentas y muy agradecidas porque haya aceptado nuestra invitación y agradecemos también a las personas que se sumaron porque con el aporte de las preguntas también pudieron enriquecer la charla y bueno, y toda
toda su sabiduría y sus conocimientos. Así que, bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Acá la gente está también agradeciendo, muy contenta con todo lo que conversamos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias como siempre por la labor que hacen en el instituto. Nuestras damas de rosa son muy valiosas y las queremos mucho y gracias por acompañarnos. Un beso grande a todos. Bueno, gracias doctora. Chau, chau.